Clase número 31, regla de Cramer. Hasta el momento, nuestros esfuerzos se han enfocado en resolver los sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver los sistemas, nosotros tenemos tres métodos, el cual fue el de Gauss-Jordan, el de la matriz inversa y el de la regla de Cramer que veremos en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos deben de cumplir una condición, y la condición más importante es que sean matrices cuadradas, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan la misma cantidad de renglones que de columnas. Asimismo, se debe de cumplir otra condición, que el determinante principal sea diferente de 0, ¿de acuerdo? Entonces, estas son dos condiciones que se deben cumplir. Y asimismo, tenemos que encontrar otro, ¿no? Que hacer operaciones entre renglones no afecta el sistema, ¿no? Es decir, que existen matrices equivalentes, ¿no? Entonces, el método que vamos a desarrollar ahora tiene que cumplir estas tres condiciones, igual que los demás, ¿no? Entonces, es importante definir ciertos conceptos y de cómo funciona el método, ¿de acuerdo? Entonces, la descripción del método. Si se dan cuenta, nosotros a lo largo del curso hemos estado trabajando con sistemas de ecuaciones de este estilo. Es decir, que esta es la matriz de coeficientes, esta es la matriz de las variables y este es el vector independiente o vector que está igualado a nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que nosotros podemos abreviar este sistema con la siguiente ecuación, es decir, AX es igual a B, ¿de acuerdo? AX es igual a B. Muy bien, entonces a partir de AX es igual a B, se dan cuenta que A es la matriz de coeficientes, que es esta, ¿de acuerdo? Este X es un vector columna que contiene a todas las variables, es decir, X1, X2 y X3. Recuerden que en nuestro curso únicamente estaremos viendo sistemas de ecuaciones de 3×3, ¿de acuerdo? O matrices de 3×3 en dado caso. Entonces, vamos a analizar lo siguiente, que B es un vector columna de términos independientes, es decir, que esto es a lo que está igualado nuestro sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el sistema? El método de Cramer consiste en que en este caso en particular tendremos que calcular los determinantes, ¿de acuerdo? Es por eso que tenemos que imponer esta condición de que el determinante sea diferente de 0. Entonces, el sistema de Cramer tiene tantas ecuaciones como incógnitas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener la misma cantidad de ecuaciones que de variables. Recuerden esta parte muy importante, que si tenemos más variables que ecuaciones, el sistema es inconsistente y por lo tanto no se puede solucionar. Es por eso que se tiene que garantizar que sea una matriz cuadrada. De hecho, lo que está diciendo este enunciado es eso, que A tiene que ser una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, este es un hecho que debemos tomar en cuenta siempre, ya sea al momento de resolver un sistema de ecuaciones con los distintos métodos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir un determinante general. Y ese determinante general se denota por esta variable. Observación, no sé que aquí están usando otra notación, pero yo uso esta, la de determinante de A, o la de determinante nada más únicamente poniendo una D de determinante, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el método o la regla de Cramer? Entonces, para resolver un sistema mediante la regla de Cramer, tenemos que garantizar lo siguiente, que el determinante siempre debe ser, es decir, el general, debe de ser diferente de 0. Si el determinante es diferente de 0, se puede aplicar la regla de Cramer. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es calcular el determinante general de A. Entonces, dada una matriz, nosotros tenemos que calcular su determinante. Entonces, ese determinante se calcula, pues, como es usual. Ustedes lo pueden calcular por el método de cofactores o por el método de Sarrus, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Tenemos que calcular el primer determinante, que es el general, ¿no?
y lo denotamos por determinante de A, det A, coma, o lo podemos denotar por la letra D mayúscula, ¿no? Entonces tenemos un paso número 2. El paso número 2 nos dice que tenemos que definir un determinante de 1. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es intercambiar la columna 1 de la matriz, ojo, intercambiar la columna 1 de la matriz y sustituirla por el vector independiente. ¿Y cuál es el vector independiente? El vector independiente es B. Es decir, que yo voy a quitar esta columna y este vector lo voy a pasar aquí, ¿no? Es hacer un cambio de columna, ¿no? Entonces, ese es el paso número 2. El paso número 3 es algo cíclico. Entonces, en un paso número 3 tenemos que definir un determinante de 2. Y en este determinante de 2, quitar la columna o intercambiar la columna por el vector independiente, ¿de acuerdo? El paso número 4 es el siguiente, que dice que debemos definir un determinante de 3. Y en efecto, es lo que están pensando. Ahora tenemos que quitar la columna 3 y sustituirla por el vector independiente B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo la regla de Cramer me proporciona las soluciones del sistema? Esto es una pregunta fundamental que debemos de hacer. ¿Cómo la regla de Cramer me permite conocer las soluciones del sistema? Pues esto es muy sencillo. Acá tenemos en otra anotación, les recuerdo que nosotros no utilizamos estas de deltas, sino que utilizamos de D y de determinante, ¿no? Det de A. Entonces, ¿cómo obtengo las soluciones? Las soluciones de un sistema de ecuaciones por la regla de Cramer es la siguiente, es decir, es el determinante 1 entre el determinante general. Para x2 tenemos el determinante 2 entre el determinante general. O más concisamente, o en nuestra notación, es esto. Que x1 es igual a esto, x2 es igual a esto, x3 es igual al determinante 3 entre el determinante general. Entonces, de esta forma es como el método de Cramer nos proporciona las soluciones de un sistema de ecuación. Muy bien, entonces vamos a analizar el siguiente problema, ¿no? Entonces, determine las soluciones al sistema de ecuaciones mediante la regla de Cramer. Entonces, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones que está descrito en esta llave, ¿no? Entonces, tenemos las variables y tenemos las columnas o las ecuaciones. Y en este caso, ¿cuántos renglones tengo? Tengo 3 renglones o 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Y cuántas variables tengo? Tengo x1, tengo x2 y x3. Entonces, tengo 3 variables. Por lo tanto, se cumple, ¿no? Se cumple lo que estamos estableciendo, que debo de tener las mismas variables que ecuaciones, ¿no? O en otros términos, como los que manejamos, si escribimos este sistema de ecuaciones en su matriz aumentada, este es una matriz de 3 por 3. Ojo que este es B, este es el vector B independiente o el vector B al que está igualado a nuestro sistema, ¿no? Entonces, de esta forma es como se escribe la matriz aumentada del sistema. Aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos la matriz aumentada, lo ideal sería resolver el sistema. Entonces, yo únicamente me voy a enfocar en esta matriz. ¿Y esta matriz cuál es? Esta matriz que tengo sombreada y que voy a poner en color rojo, es la matriz de coeficientes. Es decir, esto que tengo en rojo es A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por la regla de Cramer. El paso 1 me dice que tengo que calcular el determinante general de A. O el D mayúscula, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer por el método de cofactores. Si ustedes lo desean realizar por otro medio, pues es válido, ¿no? Entonces, vamos a describirlo, ¿no? Entonces, recuerden cómo funciona este método, ¿no? Entonces, es tachar una columna y un renglón y definir, calcular el determinante que reste, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, esto es igual a 2. Esto es igual a 2 por
Un menos 1 por 1 es menos 1. 1 por 1 quedaría menos 1, ¿de acuerdo? Menos, recuerden la secuencia de los determinantes, más, menos. Entonces me muevo al siguiente cofactor, y el siguiente cofactor es 3, entonces sería menos 3, ok, menos 3 por el determinante, sería 1 por 1, quedaría 1, menos 0 por 1, quedaría 0, muy bien, más el tercer cofactor, que es 1, entonces aquí pongo 1, entonces aquí tendría 1 por, este determinante sería 1 por 1, sería 1, 0 por menos 1 sería 0, entonces aquí sería menos 0, ¿no? Entonces calculo este determinante y este nos da menos 1, pues es menos 2, menos 2 por 4, no, menos 2 por 2 es menos 4, este es menos 4, y aquí es 1 menos 0, pues es 1, menos 3 por 1 es menos 3, y de esta parte tengo, ok, tengo 1 menos 0, pues es 1, 1 por 1 es 1, entonces más 1, y la respuesta de este determinante es menos 6, ¿de acuerdo? Ahí está, entonces este es el determinante de D general, ¿no? Entonces este es D, entonces esto es menos 6, que es igual a D, muy bien. Vamos a comprobar si en realidad lo calculamos bien. Ok, vamos a escribir esta matriz, entonces sería 2, 3, 1, 1, 1, 1, 0, menos 1 y 1, ¿de acuerdo? Pues vamos a calcular su determinante, entonces esto va a ser igual a m de term. ¿Y de quién es la matriz? Pues es esta, ¿no? Esto es para corroborar que nuestros datos están bien. En efecto, el determinante de es igual a 6, muy bien. Entonces, nuestro cálculo del determinante fue correcto, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos al paso número 2. Entonces, en el paso número 2 me dice que tengo que definir un determinante de 1. Y el determinante de 1, ¿cómo se define? Bueno, tengo que intercambiar la columna 1 por el vector independiente b. Entonces, vamos a identificar en esta parte, en D1, ¿quién es la columna 1? Esta es la columna 1. ¿Y qué me dice el método? Que el método me dice que esta columna la tengo que sustituir por el vector b. Este es el vector b, 3, 5 y menos 2. Vamos a sustituirlo aquí. Entonces tengo que calcular este determinante. Entonces este sería esta matriz. Sería esta matriz, pero tendría que quitar esta columna. ¿Y por qué la voy a sustituir? La voy a sustituir por el vector b, que es 3, 5 y menos 2. Vamos a anotarlo. Es 3, 5 y menos 2. Entonces ahora yo tengo que calcular este determinante, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner en color rojo este vector b, que es el que acabo de sustituir, ¿no? Y ahora sí vamos a calcular el determinante de 1. Entonces de 1, nuevamente lo hago por cofactores. Entonces me planto en el primero, es 3. Entonces esto es 3 por el determinante sería menos 1 por 1, quedaría menos 1. Menos 1 por 1, quedaría 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Menos, ahora el segundo cofactor, que es 3. Entonces sería 3 por algo. Y tacho esta columna 2 y el renglón 1. Entonces 5 por 1 es 5. Menos 2 por 1 quedaría menos 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Más el tercer cofactor, que sería 1 por el determinante que quede aquí, ¿no? Entonces sería 5 por 1, sería 5. Menos 2 por, menos 2 por 1, menos 2 por 1 queda 2. Entonces aquí sería 2. Entonces calculamos, esta suma sería menos 1 sería menos 2. 3 por menos 2 sería menos 6. Ok, 5, este menos con este menos se hace más, entonces serían 7, ¿de acuerdo? Entonces 5 más 2 serían 7. 7 por menos 3, ¿cuánto sería? Sería menos 21, ¿de acuerdo? Más, esta parte tendría 5 menos 2 sería 3 por 1.
sería 3. Entonces, ¿qué resultado nos da este? Pues vamos a sumarlo. Entonces, este resultado es básicamente el determinante de 1, ¿de acuerdo? Entonces, menos 6 más 21, menos 21, perdón, menos 21 más 3. Y el determinante es igual a menos 24, ¿de acuerdo? Entonces, este determinante es igual a menos 24. Pues vamos a calcularlo, a ver si estamos en lo correcto. Entonces, ahora, esta es la matriz y ahora este es de 1, ¿de acuerdo? Entonces, de 1, ¿qué es lo que hice? Fue quitar esta columna, ¿de acuerdo? Fue quitar la primera columna y poner la columna de B, que es 3, 5 y menos 2. Vamos a hacerlo. 3, 5 y menos 2. Y en efecto, nuestro determinante es correcto. Muy bien. Vamos a continuar para el determinante de 2. Ahora, para el determinante de 2, ¿qué me dice el paso 2? Que tengo que intercambiar, el paso 3, que tengo que intercambiar la columna 2 por el vector independiente. Entonces, identifico la columna 2, ahí está, y esta columna es la que voy a sustituir. ¿Y por qué la voy a sustituir? La voy a sustituir por el vector B, es decir, este, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, observen cómo estoy quitando los valores de la columna de A y los voy a intercambiar por estos. Entonces aquí estaría 3, 5 y menos 2. Nuevamente los voy a poner en color rojo. Entonces, esto es lo que hemos hecho. Hemos intercambiado la columna 2 por el vector B. Entonces, vamos a calcular este determinante por cofactores. Entonces, el primero es 2 por, quedaría 5 por 1. 5 por 1 es 5 menos 2 por 1 queda menos 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Menos, recuerden la secuencia, más menos, el segundo cofactor que es 3. El segundo cofactor es 3. Y tacho esta y esta columna, este renglón y la columna, entonces sería 1 por 1 sería 1. 0 por 1 quedaría menos 0, ¿no? Más el tercer cofactor sería este, sería un 1 entonces. Entonces sería 1 por menos 2, quedaría menos 2. 0 por 5 quedaría 0, entonces aquí sería menos 0. Vamos a calcular este determinante, entonces aquí sería menos por menos es más, entonces sería 5 más 2 sería 7, por 2 sería 14. 1 menos 0 pues es 1, menos 3 por 1 quedaría menos 3. Y finalmente menos 2 menos 0, pues quedaría menos 2. Menos 2 por 1 quedaría menos 2, ¿de acuerdo? Entonces, este es el determinante que hemos calculado. Vamos a calcular esto, entonces serían 14 menos 3 menos 2, quedaría menos 9, ¿de acuerdo? Entonces sería menos 9, muy bien. Entonces ya hemos encontrado el segundo cofactor, el segundo determinante de 2. Vamos a comprobar con Excel si nuestros datos son correctos. Entonces, ¿qué es lo que hice para calcular D2? El D2 lo que hice fue quitar la columna 2 y la sustituí por el 3, 5 y menos 2. Vamos a hacerlo 3, 3, 5 y menos 2. Y ahí está. Ah, de hecho es positivo, sí tienen razón. Aquí está un signo más, ¿verdad? Ahí está. Entonces el determinante 2 es 9. Y finalmente el determinante 3, pues básicamente es el mismo proceso, pero ahora quito la columna 3. Entonces vamos a copiar esta matriz. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es quitar la columna 3 y la voy a sustituir por el vector B. Ese vector es 3, 5, menos 2. Muy bien, entonces vamos a calcular este determinante. Vamos a ponerlo en rojo antes. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esto es para resaltar que hemos cambiado esa columna, ¿no? Vamos a hacerlo por cofactores nuevamente. Entonces sería 2 por, sería menos 1 por menos 2, quedaría 2. Menos 1 por 5, quedaría menos 5. Menos
el segundo cofactor, que sería 3. 3 por algo. Entonces sería 1 por menos 2, quedaría menos 2. Menos 0 por 5, pues sería 0, ¿no? Ahí está. Más, ahora voy con el siguiente cofactor, que sería 3. Que sería 3. Entonces tengo 1 por 1, que sería 1. Menos 0 por 1. 0 por menos 1 quedaría 0, ¿no? Entonces, ahora sí, tengo 2 menos 5, quedaría menos 3. Menos 3 por 2 es menos 6. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente, quedaría menos 2, menos 2, menos 0, pues queda menos 2. Menos 3 por menos 2 quedaría como más 6. Y finalmente 1 menos 0, pues es 1. 3 por 1, pues es 3. Más 3. Entonces, el determinante 3 es igual a 3, ¿no? Vamos a corroborar estos resultados nuevamente con esto, ¿no? Esta es mi matriz original, recuerden. Vamos a ponerla aquí. Entonces, ahora este es de 3, ¿de acuerdo? Entonces, de 3 a qué es igual. Ahora lo que hice fue quitar esta columna, ¿de acuerdo? ¿Y cuál puse? Puse la del vector B, 3, 5 y menos 2. 3, 5 y menos 2. Ahí está. Entonces, nuestros determinantes son correctos. Entonces, ¿cómo le hago para encontrar la solución de x1? La solución de x1 por esta regla de Cramer me dice que divida el determinante 1 entre el determinante general. Entonces, el determinante 1, ¿cuánto es? Es menos 24. Entonces, menos 24 entre el determinante general. ¿Y cuánto es? El determinante general es menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va entre menos 6. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos con la variable 2. Entonces me dice que el determinante 2 entre D. Entonces el determinante 2, ¿a qué es igual? El determinante 2 es igual a 9. 9 entre el determinante general, que es 6. Menos 6, perdón. Sí, vamos, ok, es menos 6. Muy bien. ¿Y cómo obtengo x3? x3 lo obtengo de dividir ahora el determinante 3, que es 3, entre menos 6, ¿de acuerdo? Entre menos 6, muy bien. Entonces, esto ya básicamente se vuelve una operación algebraica y esto nos da la siguiente oportunidad, ¿no? Entonces, es menos 24 entre menos 6, pues da 4, ¿no? Entonces, este es 4. 9 entre menos 6, 9 entre menos 6 da menos 3 medios. Entonces, x2 es igual a menos 3 medios, ¿de acuerdo? O de esta forma, menos 3 medios, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el último, que es x3. x3 es igual a 3 entre menos 6, quedaría como menos 1 medio. Entonces esto es menos 1 medio, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, de esta forma he obtenido las soluciones del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento más mecanizado y más sencillo que los anteriores. Pero este tiene sus limitaciones también. Recuerden que al momento de calcular el error, los errores numéricos a veces en las computadoras se pueden aumentar grandes cantidades debido a el nivel de procesamiento y a cómo está construido el sistema, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero les reitero, ustedes pueden usar cualquiera de los 3 métodos para resolver el producto y el examen, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Y este segundo ejemplo vamos a hacerlo de una manera más sencilla, ¿no? Dice, esto es para identificar bien el proceso, ¿no? Entonces, para identificarlo bien, nosotros ahora tenemos la siguiente matriz. Más bien, el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos 2, x1 más 4x2 más 3x3 es igual a 6. Entonces, yo únicamente me voy a enfocar en la matriz de coeficientes. Recuerden
que de la matriz de coeficientes saco todos los determinantes, ¿no? ¿Y cuáles serán estos? Pues únicamente estos coeficientes, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la matriz de coeficientes y necesito B. ¿Y quién es B? Pues B es el siguiente vector, ¿no? Es decir, es este. Vamos a ponerlo de otro color. Ahorita en unos segundos, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a ponerlo de un color rojo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora este es A y este es B. Entonces, yo ya sé cómo operar con ello. Entonces, vamos a anotar, vamos a calcular el determinante de 1. Entonces, perdón, el determinante general. Y el determinante general, pues, se calcula con esta matriz, ¿no? Entonces, aquí sería 2, 4 y 3, 0, 0, 1 y menos 1. El siguiente es 3, 5 y 7. Muy bien, entonces vamos a calcular el determinante D. Entonces, M deter de esta matriz, ¿de acuerdo? Ahí está. Y el determinante es 3. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora el paso número 2 sería calcular el determinante de 1. ¿Y al determinante de 1 qué le hago? Bueno, en el determinante de 1, aquí está su matriz, ¿de acuerdo? Esta es la matriz original, muy bien. Entonces, esta matriz original que yo tengo ahí, ¿qué le tengo que hacer? Le tengo que quitar la primera columna, ¿de acuerdo? Y esa primera columna la tengo que sustituir por el vector B. Y el vector B es 6, menos 4 y 7. Entonces aquí tendría que tener 6, menos 4 y 7, ¿de acuerdo? Y el determinante ahora sí lo podemos calcular. Entonces, D1 va a ser igual a M, determ, ¿de quién? Pues de esta nueva matriz, ¿no? Ahí está. Entonces, el determinante de 1 es 75. Vamos a continuar con el segundo determinante. ¿Y qué le pasa al segundo determinante? Pues en el segundo determinante yo tengo que quitar esta columna, es decir, la segunda, y sustituirla por el vector solución. Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo aquí tengo mi matriz original, es 2, 0 y 3. Y en la segunda columna yo voy a poner el vector B, que sería 6, menos 4 y 7. Muy bien. Y finalmente tengo 3, menos 1 y 7, ¿de acuerdo? Entonces, con la misma función, yo puedo calcular el determinante con mDeterm. Entonces, de esta manera estoy ilustrando cuál columna es la que se quita y se sustituye por el vector B. Vamos a calcular este determinante 3 y vamos a escribir la matriz original. Es 2, 0 y 3. De este lado es 4, 1 y 5. De este lado yo tengo 3, menos 1 y 7. 3, menos 1. 3, menos 1 y 7, ¿no? Entonces, en esta parte es donde tengo que quitar. Y sustituirlo por el vector B. Vamos a hacerlo. Sería 6, menos 4 y 7, ¿no? Entonces, el vector, el determinante 3 tiene un valor de 12, ¿de acuerdo? Entonces, nótese que ya hemos calculado los 4 determinantes necesarios para aplicar la regla de Cramer, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma vamos a proceder, ¿de acuerdo? Entonces, se observan, lo único que nos está indicando es que queda como un sistema escalonado, lo pueden observar aquí, que en la diagonal yo voy quitando las diagonales, ¿no? Y la voy poniendo por esta columna, ¿no? Más o menos es una analogía. Entonces, ahora sí vamos a resolver el sistema. El sistema se resuelve mediante lo siguiente. X1 ¿a quién es igual? X1 es igual a 75, que es de 1, entre el determinante general, que es 3. ¿De acuerdo? Ahí está entonces la solución para X1. Para X2, perdón, es D2, que es menos 24, entre
3, ¿de acuerdo? Entre 3. Y finalmente, para x3 es lo siguiente. D3, que es menos 12, entre el determinante general, que es 3. Y básicamente, pues calculamos la división de esto, ya que es igual. Esto va a ser igual a 75 entre 3. Vamos a calcularlo en nuestra calculadora. Sería 75 entre 3, que es igual a 25. Entonces, x1 es igual a 25. x2 es igual a menos 24. Menos 24 entre 3 y es menos 8. ¿De acuerdo? Y finalmente, menos 12 entre 3 queda como menos 4. Entonces ya encontramos la terna que da solución al sistema, ¿no? Entonces, si sustituimos estos valores para x1, para x2 y para x3, se soluciona la matriz, ¿no? Se soluciona el sistema de ecuaciones, disculpen. Entonces, este sistema de ecuaciones, ¿cómo se verá? Vamos a analizarlo aquí en GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema es el siguiente. Tengo 2x más 4y, 2x más 4y, más 3z es igual a 6. Observen cómo tengo descrito el primer plano. Vamos a continuar con el segundo. En el segundo únicamente tengo x2 y x3. Entonces, x2 menos, perdón, sería x menos z es igual a menos 4. Ahí está. Entonces, observen cómo se van graficando los planos, ¿no? Y si se dan cuenta, en toda esta región es donde se intersectan. Pero yo quiero aquel punto específico donde exactamente los tres se intersectan, ¿no? Vamos a calcularlo. Entonces, 3x más 5y más 7z, que es igual a 7. Y como pueden observar, en algún punto, estos tres planos se intersectan, como los pueden observar, ¿no? Este punto de intersección está más o menos por aquí, ¿no? Ahorita lo vamos a visualizar. Mírenlo, aquí está. Aquí es donde se intersectan los tres planos. Entonces, este va a ser el vector solución o, en dado caso, lo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, nuestra solución que hemos encontrado, que es esta. ¿De acuerdo? Sería 25 menos 8 menos 4. Es decir, x1 es como menos 25. Y de esta manera es como se visualizan estos planos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante donde identificar cómo se comportan o cuál es el comportamiento. Si los planos no se intersectan, significa que no hay solución. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a finalizar este sistema y les dejo este a criterio si lo quieren realizar. Se dan cuenta, ya lo único que tendríamos que hacer es rellenar, ¿no? Es decir, 3, 6, menos 9. Entonces esto sería 3, 4, menos 8, menos 2, menos 3 y 4, ¿de acuerdo? Entonces este sería el determinante general, o es decir, D. Y nuevamente, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar D1? Pues sustituyo la primera columna por el vector solución. Entonces esto es 3, 0, menos 1, 3, 0, menos 1. Y las demás columnas son las mismas, es decir, es esta y esta. Serían 6, 4, menos 3, sería menos 9, menos 8 y 4. Pues ahí tendríamos el segundo determinante, que es D1. Entonces, de esta forma es como se calcula y se realiza la regla de Cramer, ¿no? Esto es muy útil, o Excel es muy útil cuando ustedes quieren resolver de forma rápida algún sistema. No obstante, ustedes están en evaluación y en desarrollo, por lo tanto, yo les estoy considerando que incluyan todos sus métodos o el desarrollo. Y con el desarrollo me refiero a esto. Entonces, su producto y su examen tiene que incluir este desarrollo, ¿no? Entonces, esto es para corroborar nuestros resultados, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos, termina la clase número 31 y nos vemos en las siguientes.
y en las siguientes asesorías. Si alguien tiene dudas, me escribe por favor y le responderé a la brevedad. Asimismo, si alguien tiene dudas y desea asesoría en Meet, la podemos establecer en hora clase, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos en la siguiente, que estén muy bien, hasta pronto.